21 de enero de 1983. La policía de la ciudad de Regina, en Saskatchewan, llega al lugar de los hechos junto a la sede del gobierno provincial. Un personaje ilustre de la ciudad canadiense yace muerto en un charco de sangre. La manzana estaba llena de coches patrulla. Sabía que algo había pasado y en casa de quién había sido. Era una figura pública con mucho dinero. La policía enseguida determinó que había sido un asesinato premeditado. El político Colin Thatcher no tardaría en convertirse en el principal sospechoso de una complicada trama de intrigas y engaños. Casi todas las conversaciones empezaban igual. ¿Crees que lo hizo o no? Era una buena historia, con todos los elementos necesarios. Había sexo y había asesinatos. Regina es una pequeña ciudad canadiense en la provincia de Saskatchewan, conocida por su hospitalidad y su ambiente tranquilo. La capital provincial está familiarizada con el crimen, pero son pocos los incidentes con armas de fuego y la mayoría de los casos se resuelven pronto sin atraer la atención de los vecinos. Sin embargo, a comienzos de los 80, un homicidio se cuela en las páginas de sociedad de los diarios. La ciudad y el país al completo están a punto de descubrir una oscura trama de política, intrigas y asesinato. El 17 de mayo de 1981, atardece en un cálido día de primavera. Frente a la sede del gobierno provincial encontramos el barrio de Lakeview, el hogar de algunas familias ricas y poderosas. Joan Wilson y su marido Tony recogen la casa después de pasar el día en el jardín. La pareja lleva casada 5 meses y es conocida en la comunidad. Tony por ser un prometedor ejecutivo de una gran productora de acero y Joan por ser la exmujer de un popular político. Con ellos vive Stephanie, la hija del primer matrimonio de Joan. Joan era una mujer elegante y refinada. Era inteligente, estaba al tanto de la actualidad y tenía claros sus objetivos. Quería que su vida tuviera sentido. La gente la veía como una madre dulce y cariñosa. Una mujer con estilo. Creo que era una opinión sincera y demostraba que pensaban en ella como en una buena persona. Es de noche y la pareja se despide de unos amigos con los que han cenado. Tony sube al segundo piso mientras su mujer se dispone a recoger. Joan se mueve por la cocina cuando una siniestra figura emerge de las sombras en el exterior. Esa persona se había limitado a esperar en el patio trasero junto al garaje, con un rifle en las manos. Podía verlo todo a través de la puerta acristalada de la cocina. Tenía un rifle pesado que levantó para apuntarla hasta que tuvo un buen ángulo de la parte central de la espalda. Entonces disparó. La derribó y, al momento, Joan estaba en el suelo. Una pareja de jóvenes que casualmente pasaban por la zona vieron a un hombre saliendo de la casa apresuradamente. Dijeron que tenía alrededor de 20 años. Era de mediana estatura y tenía barba. Llevaba un rifle y vieron que subía a un coche anaranjado último modelo antes de desaparecer. La matrícula del coche está cubierta de barro, lo que hace imposible su identificación. De vuelta en la casa, Tony llega junto a su mujer. Pensó que había tenido un accidente. Ni siquiera vio que le habían disparado y que estaba en el suelo sobre un charco de sangre. Aunque herida de gravedad, Joan sigue consciente cuando llegan los servicios de emergencia y la policía. La bala no ha tocado ningún órgano vital, pero ha impactado contra el hombro. La noticia del violento ataque se extiende como la pólvora. Fue un incidente traumático. Los delitos con armas de fuego no son algo habitual en Regina, ni siquiera hoy en día. Puedo asegurar que es muy raro que una persona dispare a alguien en un barrio acomodado junto a la calle más transitada de la ciudad. Mientras la policía peina la zona e interroga a los testigos, los rumores sobre el posible sospechoso comienzan a extenderse. Los Wilson, ahora en el hospital local, apenas tienen dudas de que el exmarido de Joan tiene algo que ver. Si fuera cierto, el gobierno de la ciudad se tambalearía, puesto que el exmarido de Joan no es otro que Colin Thatcher, hijo de un antiguo primer ministro y un político en alza por derecho propio. Todo el mundo conocía a Colin Thatcher. Nos habíamos hecho una idea de cómo era, basándonos en las fotos que le sacábamos cuando cubríamos noticias relacionadas con él. Era una figura política bastante prominente de Saskatchewan. Tenía dinero, tenía poder y además de político, había tenido éxito como ranchero.
Era un tanto intimidador, o al menos esa era la sensación que transmitía. Joan Wilson y Colin Thatcher habían estado casados más de 15 años y tienen 3 hijos: Greg, Regan y Stephanie. La batalla legal tras el divorcio alcanza proporciones épicas. Aún se enfrentan por la custodia de los niños y un pago de $500,000 por el acuerdo de divorcio. Los medios le habían dado mucho bombo. Él luchaba con uñas y dientes por los niños y para que redujeran la pensión compensatoria. Fue un proceso largo y duro. Joan tenía probablemente a uno de los mejores abogados de la ciudad, que hizo lo que pudo, pero se enfrentaban a un hombre que nunca había seguido las reglas. Con Joan herida en el hospital, las sospechas comienzan a centrarse en el obstinado político. Sabiendo quién era y teniendo en cuenta la batalla legal por la custodia de los niños, Colin se convirtió en el principal sospechoso. Una de dos, o lo hizo él o contrató a alguien para que lo hiciera. Yo no creía ni lo uno ni lo otro. Nadie me lo había demostrado. A pesar de los rumores, la policía no tiene nada que relacione a Colin con el crimen. Cuando lo interrogan, declara que estaba en casa de Musjo, a 40 minutos en coche de Regina. Además, los testigos afirman que el sospechoso tenía barba y Colin Thatcher le dobla la edad. Por otra parte, sin más detalles, el coche naranja es imposible de localizar. En cuestión de días, la investigación llega a un callejón sin salida. Cuando Joan recibe el alta, se centra en la rehabilitación del hombro, con el miedo constante de que su vida esté en peligro. A pesar de sus temores, los meses pasan sin incidentes. Joan funda una empresa de diseño de interiores junto a su marido, Tony. Estaba muy concentrada en el negocio y quería que funcionara. Siempre me dio la impresión de que quería seguir con su vida. Mientras tanto, la suerte de su exmarido también mejora. El partido conservador de Colin Thatcher sube al poder en una de las victorias más aplastantes en la historia de la provincia. Su poder crece cuando lo nombran ministro de Energía, aunque no ocupará ese influyente cargo por mucho tiempo. En enero de 1983 abandona el notorio cargo del gabinete ministerial. Tenía un estilo arrogante y tendencia a hacer las cosas por su cuenta. Puede que sin la autoridad o la aprobación necesarias. Tal vez eso hizo que tuviera que dejar el gabinete ministerial. Conociendo a Colin Thatcher, seguro que no se lo tomó demasiado bien. Para complicar las cosas, Colin debe pagar a su exmujer una gran suma por el divorcio antes de fin de mes. Unos cuantos factores adversos se combinaron durante el mes de enero. La situación económica de Colin empezaba a ser preocupante. Lunes 13 de enero. La empleada de hogar que trabaja en una casa cercana a la de Joan ve a un hombre sospechoso en un sedán azul 2 veces en la misma semana. Parece estar observando la casa de los Wilson. Aunque el coche está bastante limpio, la matrícula se encuentra cubierta de barro. Miraba por la ventana y veía al mismo hombre ahí sentado, con su barba, hundido en el asiento y con ese tipo de guantes que usan los médicos y enfermeras, como de plástico muy fino. El hombre se pasaba horas sin moverse del coche, hasta que un día ella se puso muy nerviosa. No pudo más y salió a descubrir quién era. Armándose de valor, se acercó al coche y comenzó a limpiar la matrícula para ver los números. Pero el hombre reapareció de repente y ella corrió hacia su coche. Varios vecinos reparan en el coche misterioso, pero nadie avisa a la policía. El jueves de esa semana se deja ver en el barrio por última vez. Viernes 21 de enero. Después de una dura semana de trabajo, Joan Wilson visita a una amiga en su despacho antes de irse a casa. Nos sentamos a tomar una copa de vino y hablamos de cómo nos iban los negocios, lo que estábamos haciendo y la vida en general. Entonces salió el tema de Colin. Al parecer estaba desquiciado por algún motivo y eso preocupaba a Joan. Si me lo dijo es que le preocupaba de verdad.
Aquella fue la última vez que la vi. Salió por la puerta de atrás como si tal cosa. Estaba nevando. Era una de esas noches de invierno oscuras y espesas. Tal vez yo fuera la última persona con la que habló. Veo a Joan saliendo de mi despacho de buen humor, dirigiéndose a casa para hacer la cena. Y de repente la imagino bajándose del coche y me viene a la mente lo que quiera que pasó después. Viernes 21 de enero de 1983. Joan Wilson, la exmujer de un conocido político de Saskatchewan, se dirige a su casa después de un día de duro trabajo. 2 años antes había sido víctima de un despiadado intento de asesinato que nunca se llegó a resolver. Joan llegó a casa alrededor de las 6. Ya era noche cerrada y hacía mucho frío. Volvía a casa. Avanzó por la calle Albert, giró para entrar en el garaje y lo abrió con el mando del coche. Después bajó del vehículo y la atacaron. Una figura enorme se acercó a ella, con lo que la policía identificaría como una hoz. Y comenzó a atacarla, golpeándola y haciéndole cortes con el arma. Calle abajo, Craig Dodson regresa a casa después del trabajo. Oye lo que parece el grito de un niño y vuelve sobre sus pasos. La policía cree que Joan recibió unas 40 cuchilladas. Peleó y peleó, avanzando poco a poco hacia la puerta de casa, cubierta de sangre. Finalmente, su agresor sacó una pistola y disparó contra ella. Craig Dodson está ahora a tan solo unos metros. Oye una detonación, pero no la identifica como un disparo. Dijo haber visto a un hombre saliendo del garaje. Parecía bastante tranquilo. Se guardó algo en el cinturón, miró a Craig a la cara y se alejó en dirección norte, por donde no podía verle. Solo lo vio un momento y no se fijó demasiado, pero pronto descubrió lo que le había pasado a Joan. Estaba tirada en el suelo sobre su propia sangre. Craig llama a casa de los Wilson y en segundos Tony está junto a su esposa, buscándole el pulso con desesperación. Al otro lado de la ciudad, el fotógrafo Robert Watson se percata de que ocurre algo grave. Aparecieron uno tras otro un par de coches patrulla y una furgoneta de la policía que doblaron la esquina a toda velocidad en dirección sur. Algo ocurría, pero no podía imaginarme algo así. De repente, los 3 vehículos aparcaron junto a un garaje. Es una imagen que nunca olvidaré. Hacía frío, mucho frío. La niebla estaba baja, era ese tipo de bruma que hay cuando va a helar. Lo único que se veía eran los coches patrulla con las luces encendidas. No pude ver los detalles con la cámara, pero sabía que algo había pasado y en casa de quién había sido. Al otro lado de la cinta policial está el cadáver de Joan Wilson. Docenas de investigadores rondan por la escena del crimen, entre ellos el inspector Ed Swayze. No parecía que hubiera sido un robo. Habían atacado a la víctima con demasiada violencia para eso. Más bien parecía un castigo. Más de uno pensamos que el agresor había cometido lo que se considera un crimen pasional. Era algo exagerado. El sargento Strickland, el forense del caso, no solo sacó fotos y obtuvo mediciones, sino que registró todas las pruebas que encontró. Después de registrar la escena del crimen en imágenes, el cuerpo es trasladado para realizarle la autopsia. Los agentes se dispersan en busca de pruebas, mientras Craig Dodson ayuda a hacer el retrato robot del sospechoso. La noticia del brutal ataque inquieta a la ciudad. Mi marido entró y me dijo que algo había pasado en casa de los Wilson. Había coches de la policía por todas partes. Oh, Dios mío. Empecé a preguntarme qué habría pasado. Sabía que ya le habían disparado una vez. Una hora después dieron la noticia de su muerte por la radio. Me quedé de piedra. De piedra.
Al igual que en la primera agresión, muchos creen que su exmarido tenía el móvil perfecto para hacerlo. Debía de haber 1 millón de teorías al respecto. Y él estaba en las más importantes. Casi todas las conversaciones empezaban igual. ¿Crees que lo hizo o no? La policía pone bajo vigilancia la vivienda de Colin Thatcher en Mujo. Los agentes ven que el político está en casa, pero ya ha pasado 1 hora desde el ataque. Esa misma noche, 2 grandes descubrimientos aguardan en la escena del crimen. Gracias a los vecinos, se descubre la historia del coche azul y su misterioso ocupante. Fue visto por última vez la víspera de la muerte, en lo que describieron como un antiguo sedán, tal vez de finales de los 60. La empleada de hogar que se había acercado a él había visto los 3 últimos dígitos de la matrícula, 292. Sin embargo, el hallazgo que aguarda a la policía en casa de los Wilson es aún más revelador. Cerca del garaje, los investigadores encuentran el recibo de una tarjeta de crédito que se había usado en una gasolinera. La firma parece ser de Colin Thatcher. El recibo era del día anterior. Cuando los agentes fueron a preguntar esa misma noche, descubrieron que Colin Thatcher había ido a llenar el depósito la noche anterior y se dejó el recibo al marcharse. El empleado de la gasolinera tuvo que correr tras él para dárselo, por lo que supimos que había estado en su poder el día antes. Durante el fin de semana, la policía interroga al exministro acerca de la muerte de Joan. Reconoció el recibo y la firma, pero declaró no saber qué hacían ahí. Dijo que había estado todo el tiempo en casa, sentado en la mesa de la cocina, con sus 2 hijos y la señora de la limpieza. Greg y Regan Thatcher confirman la declaración de su padre, al igual que la empleada de hogar. Según afirman, Colin estaba cenando en Mujo cuando su exmujer fue asesinada en Regina. Es una buena coartada. Ese mismo día, la policía hace público un retrato robot del sospechoso, que además podría ser el mismo hombre del coche azul. Lo describen como un varón menor de 30 años, con una constitución de delgada a media, pelo oscuro y barba. El hombre del retrato robot no guardaba ningún parecido con Colin Thatcher. La gente que estaba convencida de su culpabilidad empezó a plantearse las cosas de otro modo. La gran mayoría de la población se había planteado que él podía estar detrás del asesinato. Así que la sorpresa inicial dio paso a la gran pregunta. ¿Había sido él? ...24 de enero de 1983. Han pasado 3 días desde el brutal asesinato de Joan Wilson. Las sospechas de la opinión pública recaen sobre su exmarido, el político conservador Colin Thatcher. Aunque el recibo de una tarjeta de crédito lo relaciona con la escena del crimen, la declaración de un testigo y la coartada del propio Colin apuntan en otra dirección. Esa misma semana, el funeral de Joan genera grandes muestras de dolor entre sus familiares y amigos. Me dio mucha pena entonces y me la sigue dando ahora. ¿Por qué harían algo así? Era una buena mujer. Yo le tenía mucho cariño. La gente conocía a Joan Wilson, así que se sintió inmediatamente identificada con la víctima. Esto generó una gran presión sobre la policía. Todo el mundo quería resultados. Hay un grupo de 18 policías asignados al caso por toda la ciudad. Mientras distribuyen el retrato robot y continúan buscando pruebas, la policía recibe una enigmática llamada. Una voz anónima dice que el sospechoso que buscan podría ser un gestor de cobros de 37 años, llamado Gary Anderson. La policía descubre que Gary Anderson ha estado en prisión, pero lo que más llama su atención es su relación con el exmarido de Joan. Anderson es dueño de un terreno colindante al rancho de Colin Thatcher. El registro de llamadas demuestra que han estado varias veces en contacto. Sin embargo, lo más llamativo es su parecido con el retrato robot. Anderson no tarda en ser requerido en la comisaría para ser interrogado. Al igual que sucede con Colin Thatcher, se pueden confirmar sus movimientos durante la noche del asesinato. Había entrado en varios negocios y un restaurante mientras se cometía el asesinato en Regina. Era una coartada sólida, aunque de algún modo parecía prefabricada. Además, estaba a su semejanza con el hombre, que había salido armado del garaje.
La policía no tiene razones para retenerlo, pero sospechan que Anderson sabe más de lo que cuenta. Esa misma semana se descubre otra pieza del rompecabezas. La policía sigue a Colin Thatcher mientras devuelve un Oldsmobile azul, propiedad del gobierno, que había alquilado. La matrícula termina con 3 dígitos, 292. La policía confisca el coche y lo aparca en el mismo lugar donde el misterioso vehículo fue visto la semana del asesinato. Aunque el sedán es nuevo y los vecinos lo habían descrito como un modelo antiguo, la empleada de hogar lo reconoce de inmediato. Aunque nadie lo vio durante la noche del asesinato, la policía ahora sabe que el coche que había alquilado Thatcher es el mismo que estaba junto a la casa de Joanne Wilson. 1 de febrero de 1983. La policía recibe otro soplo, esta vez de un informador. Un criminal de poca monta llamado Cody Crutcher ha estado fanfarroneando de haber obtenido dinero de Colin Thatcher a cambio de prometerle que mataría a su exmujer. La policía lo visita en prisión, pero Cody niega toda relación con el asesinato de Joanne Wilson. No obstante, al presionarlo reconoce que acudió a una extraña reunión en el vestíbulo de un hotel de la ciudad. Había otros 2 hombres que al parecer eran el intermediario y el contacto. Estuvieron hablando de asesinato. La policía pronto descubre la identidad del intermediario, otro criminal del 3 al 4 llamado Charlie Wilde. Sin embargo, la identidad del tercer hombre, y tal vez la clave del caso, sigue siendo un misterio. La policía tiene cada vez más pistas, pero muy poco de ello se hace público, lo que hace creer a muchos que la investigación ha llegado a un callejón sin salida. No mostraron sus cartas en ningún momento. No querían contarle a nadie todo lo que habían descubierto. Mientras tanto, Colin Thatcher continúa ejerciendo como político del gobierno provincial. Creo que, en cierto modo, temían que abandonara el país si hablaban demasiado y las cosas se hacían públicas. Lo creas o no, me parece que los medios de comunicación estaban dispuestos a guardarse sus sospechas. Diría que por el hecho de que tenían que tratar con él a diario. Ese hombre seguía siendo una figura pública, un político. Una acusación de asesinato es algo muy grave y siempre cabe la posibilidad de que te equivoques. En primavera, la policía establece una conexión inesperada entre Colin Thatcher y Gary Anderson. Reciben un soplo del exnovio de la empleada de hogar de Thatcher, quien informa de un vehículo que Thatcher tuvo brevemente en su poder antes del intento de asesinato de 1981, un Ford Mustang de color naranja. Dijo que había visto un rifle en el coche junto a un comprobante de alquiler a nombre de Gary Anderson y algunos cartuchos. La policía está convencida de que es el mismo coche naranja que se dio a la fuga durante la primera agresión. La agencia local donde fue alquilado revela que estuvo en posesión de Gary Anderson durante esa semana de 1981. Con nuevas pruebas, la policía se acerca a Anderson por segunda vez y lo amenaza con acusarlo como cómplice de asesinato si no les dice todo lo que sabe. Gary Anderson era la clave. Si querían que colaborara, antes tenían que ganarse su confianza asegurándole que estaría a salvo. Después de consultarlo con su abogado, Anderson regresa con algunas condiciones. Quiere inmunidad en el caso, así como ingresar en un programa de protección de testigos. Cuando la policía accede, Anderson confiesa que él era el contacto de la ya célebre reunión del hotel. Gary quería conseguir dinero y Colin encontrar la manera de liquidar a su exmujer. Gary Anderson se negó a colaborar, pero le ayudó a encontrar a alguien. Anderson paga a Charlie y Cody en nombre de Colin Thatcher y les entrega una foto de Joanne Wilson. No sabe que está tratando con un par de estafadores y que Wilde solo finge ser un sicario. Se puso un traje de 3 piezas y fingió ser un asesino a sueldo en Montreal. No tenían intención de matar a nadie, pero Colin Thatcher era como la gallina de los huevos de oro. Al final, lo único que hicieron fue aceptar su dinero. Anderson declara que al no haber resultados, Colin decidió encargarse del asunto en persona. Anderson le proporciona todo lo necesario, el Ford Mustang, el rifle y justo antes del asesinato, un silenciador para la Magnum 357 que Colin había comprado. Lo último que consigue para él es un segundo vehículo, que al parecer es el que empleó para huir la noche del asesinato.
Anderson dejó el coche en una calle de Moose Jaw. Colin lo cogió de allí y más tarde volvió a aparcarlo en el mismo sitio. Dentro del vehículo había dejado algunos artículos de disfraz, una peluca y varias prendas de ropa. Anderson tuvo que deshacerse de todo aquello quemándolo en la granja de su madre y abandonó el coche. Según Anderson, fue el propio Colin Thatcher quien estaba en el garaje aquella noche, disfrazado con una barba postiza y una peluca. En un intento por reafirmar la acusación, la policía se reúne de nuevo con Cody Crutcher y localiza a Charlie Wilde. Cuando la policía los amenaza con cargos similares, corroboran la historia de Anderson. Todas las piezas comienzan a encajar, pero la policía está preocupada por la fiabilidad de sus fuentes. La mejor prueba que tienen es el testimonio de 3 hombres con antecedentes penales. Serge Kujawa era el director de la fiscalía, además del fiscal más antiguo de la provincia y también el de más experiencia. Él y otros 2 colegas revisaron las pruebas de la policía y llegaron a la conclusión de que no había suficiente para condenar a Thatcher. Kujawa cree que es peligroso arrestarlo antes de tiempo. Si el jurado lo declara no culpable por falta de pruebas, no podrán juzgarlo de nuevo por el mismo crimen. Tuvieron que retirarse, reconsiderar la situación y pensar de dónde podían sacar más pruebas. Solo había un lugar posible: Anderson. La policía hace una apuesta arriesgada. Para conseguir lo que necesitan, convencen a Gary Anderson de que lleve un micrófono oculto y se reúna con Thatcher en un lugar apartado donde pueda forzar una confesión del sospechoso. El plan pasa a llamarse Operación Escucha. Si fracasan, no podrán detenerlo. Y Colin Thatcher seguirá siendo un hombre libre. ...1 de mayo de 1984, 3 de la madrugada. En la apartada campiña del suroeste de Saskatchewan, docenas de policías preparan una emboscada con el nombre en clave de Operación Escucha. Su objetivo es hacer que Colin Thatcher, un conocido político conservador e hijo de un antiguo primer ministro, confiese el asesinato de su exmujer. El cebo de la operación es Gary Anderson, conocido de Thatcher y cómplice del asesinato. Antes del amanecer, la policía lo ha equipado con un micrófono oculto y un transmisor. Además del micrófono y el transmisor, también llevaba un chaleco antibalas. Cabía la posibilidad de que Colin decidiera eliminarlo para deshacerse de todas las pruebas, ya que Anderson era el único hombre que podía condenarlo. Como precaución adicional, un equipo de operaciones especiales formado por 4 miembros toma posiciones entre las sombras que rodean un establo abandonado, propiedad de Colin Thatcher. Les preocupaba que Colin Thatcher notara que Gary Anderson estaba nervioso, así que tenían que hacer lo que fuera para garantizar que siguiera vivo. Al amanecer, Thatcher sale de su casa en Moose Jaw y se dirige hacia el rancho. Mientras tanto, Anderson recibe instrucciones y conduce en dirección al vehículo de Thatcher. Colin Thatcher y Gary Anderson habían diseñado una señal para indicar que debían reunirse. Media hora después de dar la señal, Anderson espera en el lugar acordado. Todos esos policías estaban en el terreno, armados hasta los dientes, mientras Colin conducía directo a ellos. Gary Anderson estaba muy nervioso, tanto que los dientes le habían empezado a catañar un poco. Anderson y Thatcher se reúnen por primera vez desde el asesinato, con un equipo de operaciones especiales oculto en las inmediaciones. Sube al coche y vamos a dar una vuelta. Prefiero quedarme por aquí. Solo quería estar un par de minutos. Tras los habituales saludos, el propio Thatcher habla de la investigación. Thatcher básicamente quería saber si la policía había hablado con Gary. Los agentes le habían dicho a Gary que no hiciera preguntas y dejara que Thatcher hablara. No querían asustarlo. ¿Te han estado molestando? Bueno, vinieron una vez para hablar conmigo y me preguntaron por el Chevrolet. Nada más. ¿Tú qué tal? Solo vinieron una vez, el día después. No preguntaron nada. Han intentado relacionarnos varias veces, así que no deberían vernos juntos. Los hombres comienzan a andar y se acercan al punto donde está escondido un miembro del equipo de operaciones especiales. Los de operaciones especiales estaban tan cerca de ellos cuando empezaron a caminar
que el jefe de equipo pudo ver que Thatcher no se había afeitado esa mañana. Estaban escuchando la conversación sin ayuda de la radio. Me libré de las cosas que había en el coche. Bien, me diste un buen susto con eso. Lo vi por ahí tirado y me pregunté, ¿qué demonios? No sabía dónde. ¿Qué demonios hiciste con la pistola? No se te ocurra hablar así. Ni se te ocurra. Ven por aquí un momento, lejos del coche. Me preocupan continuamente esos micros parabólicos que usan. No me fío de esos bastardos, pueden haber pinchado algo. Por eso mientras andamos, doy por sentado que nos están oyendo. Aunque Colin escoge las palabras con cuidado, hay fragmentos de la conversación muy reveladores para los agentes a la escucha. Menudo infierno al limpiar el coche. ¿Lo arreglaste? Sí. Aunque fue una putada quitar la sangre y todo eso. ¿Hay alguna posibilidad de que aparezca el coche? No, el coche estaba limpio. De esa conversación solo se podía deducir que estaban hablando de un crimen. No hay problemas. Y no lo sabrá a no ser que encuentren algo. Y yo no pienso darles nada. No hay cabos sueltos. Solo hay 2 elementos que podrían conectarlo todo. No tienen nada más. Tú niégalo. Era un hombre descarado, arrogante y con mucha confianza en sí mismo. Seguramente pensaba que no importaban las horas que la policía dedicara al caso, nunca conseguirían relacionarlo con el crimen. Niégalo siempre. Mientras la conversación decae, Anderson encuentra una última oportunidad de conseguir que confiese. Me alegro de que la pillaras. Vale. Cada uno sigue su propio camino, y la operación escucha llega a su fin. Cuando escuchamos la cinta por primera vez, muchos de nuestros expertos vieron en ella una confesión en toda regla. Es cierto que en algunas partes parecía confesar que había matado a esa mujer. En Regina, el fotógrafo Robert Watson recibe un soplo que apunta al arresto inminente. Recibí la llamada el domingo por la noche. Solo me dijeron que estuviera detrás de la comisaría a eso de las 9:30. No hacía falta ser un ingeniero para saber que algo estaba pasando. Por la mañana siguiente, la policía rodea a Colin Thatcher en un tramo tranquilo de la carretera transcanadiense. Es esposado y acusado de asesinato en primer grado por la muerte de Joanne Wilson. Parecía que estuviera en shock. Tenía los ojos vidriosos. Yo diría que lo habían pillado por sorpresa. La policía lleva a Thatcher a la comisaría local de Regina, donde aguarda una marea de periodistas y fotógrafos. El coche patrulla se detuvo y Colin Thatcher salió de él esposado. Recuerdo haberle dicho a alguien que parecía estar en trance. Tal vez aún no lo había asimilado. Sin embargo, sus movimientos seguían siendo seguros, confiados y arrogantes, aunque estuviera cruzando el patio de la comisaría esposado. Fue un gran día, con unos titulares inmensos. En cierto modo, daba la impresión de que todo había terminado. Que por fin habían reunido las pruebas necesarias para demostrar sin lugar a dudas que era el responsable. A pesar del arresto, Colin Thatcher se enfrenta a la vista previa con su característica seguridad. Cuando se dirigió a la prensa, dijo que lo absolverían, que él no lo había hecho y que quedaría en libertad. Me absolverán. 15 de octubre de 1984. Colin Thatcher se declara no culpable del asesinato de su exmujer en una sala de audiencias a rebosar en la ciudad de Saskatoon, en Saskatchewan. La prensa cubre el juicio de costa a costa. La acusación comienza presentando las pruebas recogidas en la escena del crimen y hace subir al estrado a las personas al tanto de las maquinaciones del acusado. No tardamos mucho en ver a una fascinante colección de testigos. Entre los testigos hay también una mujer de Palm Springs, California, donde Thatcher ha pasado varios inviernos. Aunque en un primer momento se había negado a hablar con la policía,
Lynn Daly revela ahora otra parte de la historia. Era una mujer bastante guapa, muy atractiva, que resultó ser la pareja de Thatcher. Dijo que Colin había comprado un arma de fuego y balas. Al parecer, eran muy similares a las que se usaron para matar a Joanne Wilson. Colaboró con nosotros y nos informó de las conversaciones y las llamadas que mantuvo con Colin y nos habló de las ganas que tenía de matar a su exmujer. Cuando todo hubo acabado, y Lynn le preguntó cómo había sido, Colin respondió con una frase que conmocionó a la población. Es una sensación rara eso de cargarte a tu mujer. Si hacías caso a sus palabras, no necesitabas más para condenarlo. Además, la chica había resultado ser una testigo muy competente. Durante la segunda semana del juicio, Gary Anderson sube al estrado y se reproducen las pruebas recogidas durante la Operación Escucha. Aunque Thatcher no llega a admitir el crimen abiertamente, la grabación tiene un efecto demoledor. ¿A qué se refería con eso de negarlo todo? Niégalo, niégalo, niégalo. La reacción de cualquiera es que había pruebas más que suficientes para dejarlo entre rejas durante el resto de su vida. No cabía ninguna duda al respecto. Las pruebas estaban ahí. Era una grabación de lo que ese hombre había dicho. Una conclusión espantosa. Desde el estrado, Colin declara que las retorcidas referencias de la grabación no son más que malentendidos o muestras de humor negro. En el interrogatorio de la fiscalía que realizó Serge Kujawa, Colin revela una faceta más oscura de su personalidad. Esos hombres se odiaban de una manera impresionante y ambos eran muy inteligentes. Kujawa consiguió que Colin montara en cólera para que todo el mundo viera cómo era en realidad. No pudo ocultar su furia. Se mostró voluble y orgulloso. No le hizo ningún bien subirse al estrado. La acusación sigue adelante, intentando poner en tela de juicio la coartada que sitúa a Colin cenando en su casa a la hora del crimen. Aunque contemplan otra opción. Si el jurado cree que la coartada de Colin es cierta, pero sigue pensando que lo había maquinado todo, el veredicto debería ser el mismo. Nuestro argumento era que él había perpetrado el asesinato, que él la había matado. Aunque los cargos estaban planteados de tal modo que no importaba que hubiera matado a Joanne él mismo, o que otra persona lo hubiera hecho por él, al menos desde el punto de vista legal. El jurado declara a Colin Thatcher culpable de asesinato en primer grado por la muerte de Joanne Wilson. Hubo un suspiro de alivio generalizado. Anunciabas, es culpable. Y no hacía falta añadir que hablabas de Colin Thatcher. Simplemente decías, es culpable, y la gente ya sabía a quién te referías. De vuelta en el juzgado, Thatcher es condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional en 25 años. Recuerdo que cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás ligeramente. Era un hombre derrotado. Ni siquiera parecía él mismo. No encajaba con el hombre arrogante que conocíamos. Demostró que ni siquiera un pez gordo con dinero como él podía salirse con la suya en un asesinato. Para los familiares y amigos de Joanne, el veredicto se convierte en un pequeño consuelo. Estaban contentos con el veredicto. Siempre habían creído que su exyerno estaba involucrado. Para ellos fue una buena noticia saber que todo había acabado y poder dar carpetazo al asunto. A pesar del juicio y su posterior condena, el papel que jugó Colin Thatcher aquella noche de invierno de 1983 sigue siendo un misterio. Siempre nos quedará la duda de si era el hombre que estaba en el garaje aquella noche o si había alguien más implicado. A día de hoy, Colin Thatcher sigue negando cualquier tipo de implicación en el asesinato de su exmujer. Tal vez sea esta declaración de inocencia lo que le ha impedido acceder a la condicional de manera anticipada. Ha dejado para la historia una vida desaprovechada. Podría haber sido primer ministro algún día. No importa todo lo que Colin Thatcher hiciera en su vida. Siempre será recordado como un asesino, el político que mató a su mujer. Ese es su legado.